¿Ya? Sí, porque hay veces que yo quiero ser muy malvada y me olvido que prometí una cosa y había sido que hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Está bien? Allá vamos. Bioseguridad. ¿Ustedes tienen todos sus diapositivas de bioseguridad? Sí. Bueno, ¿qué es importante en bioseguridad saber? El concepto. ¿Pero cuál concepto? Es el concepto de saber que es para proteger nuestra integridad. ¿En dónde nosotros vamos a utilizar la bioseguridad? En el ambiente hospitalar. Ustedes no van a utilizar dentro del laboratorio, ustedes van a utilizar dentro del ambiente hospitalar. Entonces, ¿cuál es el concepto de bioseguridad? Proteger mi vida y la de los demás. Entonces, si yo pregunto ¿qué es bioseguridad? Entonces va a haber preguntas fáciles para que ustedes puedan sumar puntos. Y dentro de esas preguntas fáciles es bioseguridad porque ustedes manejan eso. Entonces, un concepto de bioseguridad que hable de la protección de la vida del profesional y del paciente, ¿verdad? Una protección que me indique también que yo tengo que saber cuáles son las protecciones, ¿verdad?, obligatorias de un personal de blanco. ¿Qué incluye eso? Incluye primero chaqueta, chomba, guantes, tapaboca, ¿verdad? Cofia. Entonces, donde yo esté, incluye esto básico, que sí o sí. Entonces, ¿cómo puede salir esto? Como un cita. ¿Y qué eso es? Son EPI, equipo de protección individual. Yo les puedo colocar en siglas o les puedo colocar así, equipos de protección individual. Eso es lo que yo necesito que sepan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir lentes? Lentes, estos lentes para trabajar así, en caso de que tengamos. También, otra cosa que me es importante, los riesgos biológicos. Ustedes siempre van a estar en contacto con riesgos biológicos. ¿Cuáles son los riesgos biológicos que ustedes van a tener en consultorio? El que es para ver el oído, el que es para ver las cosas nasales, el estetoscopio. Eso está como un riesgo biológico porque toca directamente al paciente. Entonces, riesgo biológico, ¿cómo puede aparecer eso? Para evitar cualquier infección es necesario el ácido material con el que se trabaja. Citan los materiales dentro del consultorio que pueden indicar un riesgo biológico. A, B, C. ¿Vieron? Tenemos espéculos, conos, formas, estetoscopio. Son cosas que ustedes van a utilizar. Esto es importante. Esto es para sumar puntos. Lo que es para realizar, sí. Porque esos son los que contienen sustancias biológicas. ¿Está bien? Entonces, esto sí necesito que sepan. Esto no es necesario. Normas universales. Normas universales. Puede ser que salga como un cita 3 normas universales de bioseguridad, porque son universales para todos. Entonces, en esto ustedes van a ganar puntos. ¿Qué es? No beber, no comer. Elijan el que más le guste, ¿verdad? Descontaminar la mesada, lavarse las manos. Eso es importantísimo. Lavarse las manos es algo que todos tenemos que hacer, mucho más todavía cuando hacemos consultorio y estamos en contacto con pacientes. ¿Está bien? Elijan 3, 4 que van a hacer. ¿Y por qué? ¿Cómo va a salir? Va a salir como cita. No hay otra forma fácil, segura de poder ganar. ¿Está bien? Acá tenemos más otra vez los OSTI. Y eso es lo que necesito que sepan de bioseguridad. ¿Está bien? ¿Alguna duda al respecto? ¿Usted cobra que podamos hablar con nuestra palabra o hay que sí o sí estar como de diapositiva? No necesita estar como la diapositiva, pero sí tiene que estar la idea central. No es que me van a decir una palabrita y después se van a ir a China y estamos en Paraguay. Tiene que ser lo que ustedes saben aquí en Paraguay, y así tiene que tener sentido, un inicio, un medio y un final. Tiene que haber coherencia.
Yo no exijo por eso que sepan de memoria, porque es imposible saber de memoria. ¿Qué es lo importante? Entender. Y cuando yo entiendo, yo puedo explicar con mis palabras de una forma clara, coherente. Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. ¿Está bien? Va a haber preguntas abiertas. Va a haber gente, muchas preguntas abiertas, porque hay muchas veces que nosotros no memorizamos, pero entendemos, y las preguntas abiertas valen a partir de 2 puntos. Entonces, yo puede ser que sepa el concepto, tenga la idea central, lo pueda explicar un poquito más, pero ya tengo un punto porque sé el concepto. Si sé el concepto y sé explicar con mis palabras, ya son 2 puntos a favor. Entonces, cuando es selección múltiple, o es la respuesta o no es la respuesta, ahí ya te fue. Entonces, yo por eso coloco varias opciones dentro de lo que es mi examen. En mi examen ustedes van a encontrar selección múltiple, van a encontrar preguntas abiertas. En preguntas abiertas, ¿qué entra? Responde las siguientes preguntas, explica, describe, ¿entienden? Y esos son los datos en que ustedes van a tener que explicar con sus palabras lo que ustedes entienden de tal tema. ¿Está bien? Entonces, entiendan el concepto y en base a eso ustedes van a poder explayarse en las preguntas abiertas. Porque las preguntas abiertas valen sí o sí a partir de 2 puntos. Primero, porque hay 2 criterios que yo evalúo: respuesta correcta y luego coherencia en la explicación. Entonces, ustedes, si dan la respuesta correcta, sí, repito, un puntito. Pero si dan la respuesta correcta y hay una coherencia en la explicación y en la descripción, 2 puntos ganados. Pode escrever em portanhol, né, En esta primera etapa, acepto portuñol, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a conocer el examen, van a ver cómo es, entonces todavía no saben cómo es. Y yo sé que hay una transformación entre lo que uno piensa, lo que uno escribe, es un doble sacrificio del portugués al español. Entonces, portuñol, sí, voy a aceptar, pero que no sea todo portugués y una palabrita. Vamos a hacer así, miti-miti, 50-50. ¿Está bien? Sí. Por esta primera etapa, entonces ustedes ahí van a estar un poco más tranquilos, más relajados y van a poder ver, porque ahí van a ver cómo es el examen. Porque ustedes todavía no me conocen y yo todavía no me conozco a ustedes en su forma de escritura, en su forma de expresión. Entonces ahora vamos a empezar a conocer. ¿Está bien? Medicina del laboratorio. En esta parte de este slide teníamos 2 cosas muy importantes. Teníamos los conceptos del laboratorio y teníamos los conceptos de las bases de obtención de un resultado. ¿Está bien? Entonces, vamos a la primera parte, que era los conceptos del laboratorio. ¿Qué yo necesito saber? ¿Qué es un análisis clínico? Un análisis clínico, prueba de laboratorio, es un tipo de exploración confirmatoria. La solicita un médico o otro profesional de salud al laboratorio clínico. ¿Para qué? Para confirmar, descartar un diagnóstico y forma parte del proceso de atención al paciente, como también un control médico de rutina. Entonces, eso es lo que yo necesito que sepan de aquí. ¿Cómo puede aparecer esto? Puede aparecer como un enunciado donde yo le diga: un análisis clínico, prueba de laboratorio, tiene las siguientes funciones: A, B, C o D, donde yo le puedo descartar, le voy a decir, sirve para solo confirmar, sirve para solo descartar, sirve para confirmar y descartar, o sirve 50% para confirmar, 10% para descartar, o no sirve para ninguna de las anteriores. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Entonces, si sale un enunciado de selección múltiple, es así que trabajo. El concepto y desgloso las preguntas en los enunciados de formas que tengan pegatinas para que ustedes puedan entender. ¿Es solo, es todo o algo así? ¿Está bien? ¿Cómo puede salir también? Puede salir como responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un análisis clínico? Entonces ustedes ahí hablan que es un análisis o prueba de laboratorio donde nosotros como médicos
solicitamos, ¿verdad?, con el fin de poder confirmar o descartar una hipótesis diagnóstica de mi paciente. ¿Vieron qué lindo suena? 2 puntos ya ahí, porque usamos todo lo que estaba aquí, pero con mis palabras. Y lo dije de forma técnica, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo espero de ustedes. Que también es importante que ustedes sepan dónde está cada estudio que ustedes solicitan. Por ejemplo, en hematología que entra, ¿qué estudios entran dentro del sector hematológico? A, B, C, entra hemograma, entra Froti, entra recuento de reticulocitos, por decirlo. O les puedo colocar un paciente de 75 años, viene a consulta porque tiene una mialgia generalizada y se realiza un hemograma que consta de un Froti de sangre periférica con un recuento de reticulocitos. ¿En qué sector del laboratorio se realizará el siguiente estudio? ¿Ven? Entonces, puede salir como un simple cita, como puede salir enmascarado como un caso clínico, pero pidiendo dónde se elabora el estudio. Un paciente con fiebre, gastroenteritis, dolor abdominal, viene a consulta en el cual el médico solicitó un PCR, el médico solicitó un perfil lipídico, el médico solicitó de repente un estudio bacteriológico. ¿En qué aspectos o en qué fases del laboratorio se estarían realizando esos estudios? Clínica médica y microbiología. Exactamente, ¿vieron? Entonces yo le puedo pedir como cita, si es cita, 3 o 4 máximo es, ¿verdad? A, B o C. Y si no, va a ir para que ustedes puedan pensar en dónde sale. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo quiero que sepan. ¿Dónde se hace cada sector? En inmunología hacemos enfermedades autoinmunes, inmunoglobulinas, tipificación, pruebas serológicas. Porque ustedes tienen que tener ese concepto. ¿Qué se hace en inmunología? ¿Qué yo estudio ahí? ¿Qué yo voy a pedir ahí? ¿Qué yo voy a pedir en micro? ¿Qué es micro? Ah, micro es parásito, micro es bacteria, micro es hongo. Entonces, los estudios van a ir basados en eso. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, es lo que necesito que sepan. ¿Qué otra cosa que necesito que sepan? Especificidad y sensibilidad. Porque ustedes necesitan saber cuándo un examen es más específico o más sensible. Porque hay diferencia en el costo entre ambos. Hay diferencias en metodologías. Entonces ustedes necesitan saber cuál es más sensible, cuál es más específico o cuál estudio tiene ambos, para que ustedes puedan tener confianza en el resultado que les está brindando. Porque recuerden que el pacientito siempre va a buscar costo-beneficio. Y muchas veces ese costo-beneficio puede ser un laboratorio media, de alta gama o de baja gama, donde baja gama va a tener procedimientos manuales que son más baratos, media gama va a tener procedimientos que sean manuales junto con algunos que sean semiautomatizados, donde el de alta gama va a tener todo automatizado, con semiautomatizado, con dosaje de hormonas, con dosaje biomoleculares, genética. Entonces, eso ustedes tienen que poder saber la sensibilidad y la especificidad de los resultados que le traen sus pacientes. ¿Cómo yo puedo pedir esto? Esto, por ejemplo, está demasiado bien para uno. Describe la diferencia entre sensibilidad y especificidad. ¿Verdad que sí? Fácil, rápido, vos. Y si saben hacerlo, punto ganado. Sensibilidad es confirmar a creencia y especialidad es no descartar. Esto no hace falta y luego venimos a nuestras queridas fases de nuestros resultados. Recuerden que hablamos ampliamente de la fase preanalítica, analítica y posanalítica.
¿Cuál era la fase más larga donde tenemos más problemas y más chances de errores? Preanalítica. Eso ya saben, eso por ejemplo está espectacular porque ya van a saber diferenciar. ¿Por qué la más grande? Porque inicia desde el momento de la consulta de mi paciente hasta que llegue la muestra en el laboratorio, es centrifugada y quede lista para procesarse. Entonces pasa por muchas fases, por eso es la que tiene mayor chance de contener errores. ¿Está bien? Entonces con eso nosotros ya hacemos. Puede salir una diferencia. Explique la diferencia entre la fase preanalítica y la analítica. Entonces ustedes se explayan en la preanalítica. ¿Y la fase analítica qué es? Solicitud de pruebas, utilización, transporte, entrega, execución, tratamiento. Pero si yo les pido diferencia, entonces ustedes ¿cómo van a hacer hablar? En la fase analítica nosotros empezamos a procesar, el laboratorio empieza a procesar la muestra teniendo en cuenta la calibración, el análisis de los estudios, su control de calidad y la validación de esas técnicas. ¡Tan! 2 puntos ya. ¿Sí? Entonces ya saben cómo puede salir como un cita o como un describe la diferencia entre uno y otro. ¿Está bien? ¿Cuál es la fase que tiene menor error? Es analítica, es la que tiene la menor proporción. Sí. Bueno, y recuerden que hablamos de la solicitud médica. ¿Y qué tenía que tener la solicitud médica? Tenía que tener preparación, toma de muestra, teníamos que tener fecha, teníamos que tener, ¿dónde está? Teníamos que tener la petición, la fecha, el nombre del paciente, la edad, el sexo, ¿recuerdan? Eso es lo que todos tienen, entonces puede salir en un, explica, puede colocar esto, elabora, le voy a colocar así, paciente, Tom Cruise de 55 años, llega al servicio con estos síntomas, según estos datos, elabora una solicitud médica. Entonces tienen que elaborar, entonces, ¿qué es ahí? Punto ganado. Pero así siguen con todas las reglas. Que también ustedes tienen que saber que hay factores no modificables y factores modificables. ¿Está bien? Y que hay factores fisiológicos. Cita los factores fisiológicos. ¿Cuáles son esos factores fisiológicos? Edad, sexo, embarazo, ciclo, ¿verdad? O yo les puedo colocar en un enunciado. Según los factores fisiológicos del proceso preanalítico, consta de los siguientes puntos, ¿verdad? Entonces yo les puedo colocar edad, sexo, embarazo y le puedo colocar, por ejemplo, transporte de muestra. ¿Va a entrar en factores fisiológicos esa respuesta? No. Entonces, en eso va. Puede ser un cita como puede ir en un enunciado de esa forma. ¿Sí? Relacionado con la muestra, hemólisis, lipemia. Ya rindieron. Acá está nuestro formulario de solicitud. Identificación del paciente, del solicitante, tipo de muestra, exámenes, datos mínimos. Preparación del paciente. Ustedes tienen que saber cuál es la preparación del paciente, porque recuerden que en el proceso preanalítico ustedes le preparan al paciente. Recuerden que para hacer un pedido de glicemia ustedes tenían que saber preparar a su paciente. Si ustedes querían una glicemia en ayuno, le tienen que decir a su paciente, ¿saben qué? No tienen que ayunar, no comer nada 8 a 10 horas. Como así también, si ustedes querían una glicemia al azar, le tenían que decir al paciente, venga y anda a hacerte ya. Entonces, por eso ustedes tienen que saber la preparación del paciente. ¿Cómo puede aparecer esto? Como cita. ¿Está bien? Só um, professor. Só um, Citar só um, ¿Solo qué? Algunas. Si máximo son 3 opciones nomás para citar. A, B y C. ¿Está bien? Qué importante criterios para rechazo de muestra. Esto va a salir también. Recuerden que va a haber varias filas, entonces en algunas filas
les puede salir criterios para el rechazo de muestra. Es importante que ustedes sepan que lo que no está identificado no se acepta. Tiene que estar identificado. Es importante que ustedes sepan que si hay una muestra coagulada, no se acepta. Entonces, todo esto son importantes porque ustedes en primero, R1, R2, principalmente R1, van a empezar a tomar muestras de todos los lados, de todos los orificios y van a tener que llevar al laboratorio. Entonces, esto ustedes tienen que poder recordar por qué se les rechaza la muestra. ¿Qué es lipémicas mesmo? Lipémica es cuando nuestra muestra tiene muchísimos lípidos, muchísimas grasas. Entonces, hay interferencias en esos estudios que no se va a poder hacer. Como forma de cita también. Como forma de cita. Entonces, esto es todo así para que ustedes puedan sumar puntos. ¿Está bien? Social analítica. Este ya hablamos fase analítica, lo como pueden explicar la diferencia, ¿verdad? Fase post-analítica es revisión de resultados, validación de resultados, informe, gestión de muestras, archivos. ¿Está bien? Entonces, si ahí yo le pido, haz una diferencia entre las fases del proceso de laboratorio, ustedes pueden agarrar analítica, post-analítica, ustedes van a ser libres de elegir con qué trabajar. ¿Está bien? Eso. ¿Estamos todos bien hasta ahí? Sí. Ahora sí. Empezamos el purete. Purete en guaraní significa así, el grueso, puretazo del... Empieza, no sé cómo traducir purete. ¿Cómo se Genial. Sí, es genial. Chorete, con leche. No, purete de genial, de bueno. Não, cara, tem uns lugares que falam porreta. No. Isso é porreta. Entonces vamos en hemograma. ¿Qué importante hemograma? Casi todo. ¿Sí? Que yo tengo que saber qué es un hemograma. ¿Para qué yo tengo un hemograma? ¿Qué se estudia un hemograma? ¿Qué información me da un hemograma? Si yo le hago la simple pregunta de qué es un hemograma, ustedes tienen que poder decirme que es un estudio de nuestra diagnóstica utilizado y me tienen que decir sí o sí que sirve para que nosotros podamos saber cómo está la serie roja, la serie blanca, la serie plaquetaria. Sí o sí tienen que nombrar las tres series porque eso es lo que engloba mi hemograma. Eso es lo que me da el informe para que yo pueda usar en todos los posibles diagnósticos de mi paciente. Por eso es muy utilizado el hemograma en sí. Entonces, si yo le hago una simple pregunta de qué es un hemograma, tiene que estar el concepto y tiene que estar su función para qué. Porque es algo que ustedes ya saben, es algo que ustedes van a utilizar bastante. ¿Está bien? ¿Qué es importante aquí? Que nosotros venimos de una célula madre pluripotencial, ¿recuerdan? Esa célula madre pluripotencial tiene dos series otra vez, la serie mieloide y la serie linfoide. Yo les puedo decir o colocar en un enunciado, dentro de la serie mieloide se encuentran nuestros hematíes, plaquetas, macrófagos, neutrófilos, sinófilos, basófilos. Esa va a ser la opción correcta. Yo les puedo buscar, dentro de la serie mieloide se encuentran hematíes, plaquetas, monocitos, neutrófilos, linfocitos, basófilos. Entonces, ¿qué está mal ahí? Linfocitos. Porque el linfocito es de la serie linfoide. ¿Y cuáles son los linfocitos de la serie linfoide? Linfocitos B y T. Y los linfocitos B
se convierten en plasmocitos. ¿Está bien? Entonces, la célula madre hematopoyética pluripotencial se divide en dos series otra vez, la mieloide y la linfoide, donde la mieloide es la más grande y contiene la mayor celularidad posible de nuestro hemograma, y la linfoide es exclusivamente linfocitos. ¿Está bien? Que también nosotros vimos aquí eritropoyesis. ¿Recuerdan? Hablamos de los eritrocitos porque estábamos nosotros enfocados en las anemias. Que es bueno que ustedes sepan que el eritrocito empieza del proeritroblasto hasta llegar a eritrocitos maduros. Que nosotros tenemos antes del eritrocito maduro, tenemos al reticulocito. El reticulocito, donde nosotros estudiábamos dentro del hemograma para poder hacer nuestra clasificación de anemias arregenerativas y regenerativas, porque tenían contacto directo con cuál órgano hematopoyético. No, la médula ósea. El reticulocito es el que me da con certeza si mi médula ósea está trabajando de forma normal o anormal. Entonces yo puedo ver en un tratamiento de alguna anemia con el dosaje del eritrocito, yo voy a poder saber si el tratamiento de esa anemia está ocurriendo de forma positiva o no está ocurriendo de forma positiva. ¿Está bien? Entonces, en esta eritropoyesis, que también yo puedo preguntar la presencia de normoblastos ortocrómicos o de normoblastos policromatófilos, era que dije en aquella clase, era normal. ¿En qué etapa del ser humano? Voy a colocar opción A, geriátrico, opción B, adolescente, opción C, adulto, opción D, RN. En recién nacidos, nosotros podíamos encontrar de forma normal eritroblastos. ¿Recuerdan? Que en recién nacidos, ¿por qué era que en recién nacidos podíamos encontrar eritroblastos de forma normal? Porque están pasando por un estrés. Ellos están pasando por un nacimiento. El nacimiento que hace es un cambio brusco desde lo que es el seno materno al salir, al respirar, ¿verdad? El aire. Ellos pasan por esa fase de hipoxia. Recuerdan que tienen que llorar, levantar aire, llorar y despedir. Ahí se produce el proceso de la eritropoyesis. La médula empieza a producir lo que está pasando por un estrés oxidativo. ¿Recuerdan? Estrés oxidativo que vimos casi antes del diabetes. Fuerza entonces, eritroblastos es normal encontrar en quienes Recién nacidos. recién nacidos. Entonces, es normal encontrar. Ahora, si encontramos, por ejemplo, en adolescentes, en adultos, estamos ya frente a un proceso de una anemia marcada, inclusive dentro de un proceso de leucemia. ¿Está bien? Entonces, esos son datos importantes. Acá tenemos otra vez hemograma, definición, para que ustedes puedan encontrar la definición que mejor les parezca. Porque si les pregunto hemograma, es un estudio que permite presentar la composición de la sangre, y sí o sí tenemos que hablar de toda la serie blanca, la serie roja y la serie plaquetal. Este no, y este, ¿qué les parece? Sí. Muy bien. ¿Por qué este sí o sí? Porque ese está dentro de nuestro informe de hemograma. Entonces ustedes tienen que saber qué es la BCM. ¿Qué significa BCM? Perfecto. ¿Y ese volumen corpuscular medio se refiere a qué? Al tamaño. Muy bien.
Y ese tamaño me ayuda a clasificar, ¿verdad?, en tipos de anemia. ¿En qué clasificaciones? Y tenemos normocística. Excelente. Entonces, eso, por ejemplo, es importante del PCM. Después tenemos el HCM, que es hemoglobina corpuscular media, ese HCM, ¿verdad?, que tiene toda relación con la hemoglobina y que era amplitud de distribución eritrocitaria. Amplitud de distribución eritrocitaria. Pode ir perguntando esses conceitos, profe, e o que... Sí, porque yo les voy a preguntar así valores de referencia. ¿Sí? Porque los valores son muy aleatorios, son estándares, no son reales y no hay por qué saber valores de referencia, pero sí el concepto de qué es. Entonces, amplitud de distribución eritrocitaria era importante para nosotros porque nos contaba sobre la diferencia de tamaño que hay en nuestra sangre. Entonces, ¿por qué había la diferencia? Porque teníamos lo que llamábamos poiquilocitosis. ¿Qué eran los poiquilocitosis? Eran las diferentes formas que tienen nuestros hematíes. Entonces teníamos más pequeños, más grandes, algunos que estaban vacíos, otros que estaban muy cargados, otros que tenían diferentes formas, que eso hacían que se alteraran nuestros resultados. ¿Recuerdan en el proceso de las deficiencias que nosotros hablábamos de crisis hemolítica en algunos pacientes? Esas crisis hemolíticas, algunos decían así: con esferocitosis y sin esferocitosis, joven, o no. Esos son formas específicas de los glóbulos rojos que no son normales. Entonces, en la amplitud entra eso, todas las formas. Quiere decir que si yo tengo muy alto, mayor a 15%, quiere decir que yo voy a encontrar diferentes formas. Esos eritrocitos no son sanos y no son normales. Si yo estoy muy por debajo, quiere decir que están muy chiquitos, entonces no tienen funcionabilidad. A eso se refiere amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Está bien? Aquí, la serie roja. ¿Cuáles son los componentes de las series rojas que me pueden dar mis valores de hemograma? Hemoglobina, hematocrito, hematitis. Es como un cita. Yo no les voy a pedir que sepan los valores de referencia porque varían según la localidad, según la técnica, según lo que sea. Pero ustedes saben que deben manejar un porcentaje aproximado, ¿verdad? Hemoglobina, mujeres de 12 a 16. Entonces, si ustedes me colocan 12 a 15, 12 a 17, está bien, porque está dentro del rango. O qué sé yo, 13 a 12, no hay problema, porque son estándares, no nos hacen nada. Yo no les voy a pedir que ustedes memoricen, pero sí tienen que saber que la serie roja está compuesta por hemoglobina, hematocrito y hematíes, ¿sí? Serie blanca está compuesta por nuestros leucocitos, ¿verdad? Y estos son nuestros leucocitos. Y dentro de los leucocitos nosotros tenemos unos valores que ustedes también ya manejan. Valores normales de 4.000 a 10.000, o de 5.000 a 10.000, o de 4.000 a 11.000. No importa, ¿está bien? Pero es un estándar que no está muy lejos de la realidad. Pero ¿qué era lo que ustedes tenían que saber? Las palabras claves. Leucocitosis, ¿qué significaba? Aumento de leucócitos. Aumento de leucocitos. ¿En dónde se dan esos aumentos? Principalmente infecciones bacterianas, leucemias de embarazo. Leucopenia, ¿qué significa? Disminución. Entonces se da el farmacológico, Infecciones respiratórias, aplasia, hidropática, insufilé asociada. si yo les pido cita casos en los que hay una leucopenia, farmacológico, infecciones virales y
clase de gramática. Ejemplo de uno de ellos, infecciones víricas. ¿Cuál es nuestro ejemplo de leucopenia? Dengue. Todos ya pasamos por dengue. Dengue que da disminución de leucocitos y disminución de plaquetas. ¿Recuerdan? Entonces por eso tenemos dengue hemorrágico. ¿Sí? Entonces es algo así para tener en cuenta. Dentro do propósito, vas perguntar sobre CD4, CD3, CD8, ¿no va a entrar? No voy a preguntar sobre eso porque no tuvimos tiempo de andar intensamente. Gracias. Sí nos da tiempo para tener una clase de hemograma espectacular. Ahí vamos a hacer, por ejemplo, todo lo que sea leucemias. Porque leucemia hay muchos casos de leucemia ahora de gente muy joven que está viniendo así y viene así de consultorio de la nada, tiene 12.000, después hace otra fiebre, ya pasa 30.000, 80.000, después en una semana ya muere. Entonces hay muchísimos casos. Este es un tiempo donde a nosotros y a ustedes les va a tocar dar mucho sobre leucemia, lastimosamente. ¿Está bien? Entonces, mi idea es que si nos da tiempo pudiéramos tocar sobre eso porque es muy interesante para que tengan una noción. ¿Qué es importante también de la fórmula leucocitaria? Recuerden que la fórmula leucocitaria nosotros teníamos nuestros leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, sinófilos y basófilos. Y nosotros teníamos nuestras palabras técnicas. Neutrofilia era aumento de neutrófilos. Podía ser infección bacteriana, autoinmune, leucemia, inflamación. Entonces era neutrófilo, estábamos hablando de este porcentaje. Entre 50 y 65 es normal. Yo voy a tener una neutrofilia si tengo 70, 80%. ¿En qué caso yo voy a tener infecciones bacterianas, enfermedades autoinmunes o leucemias mieloides? También hay neutropenia. También hay neutropenia en otros tipos de enfermedades. Acá estamos hablando generalmente de los neutrófilos y aumentos, que son los casos más comunes. Entonces, neutrófilos generalmente hablamos de infecciones bacterianas, ¿sí? Linfocitos, infección viral. Y en linfocitos nosotros tenemos linfocitosis, ¿está bien? Puede ser infección bacterial, mononucleosis, leucemia. Monocitosis, infección crónica, recuperación de médula ósea, leucemia otra vez. ¿Ven dónde están las leucemias? Eosinofilia, tenemos infección parasitaria, alergias, leucemia otra vez. Basofilia, infecciones virales, síndrome mieloproliferativo, que otra vez leucemia. Entonces, ven que las leucemias están en todas nuestras series blancas. Sim. Eu estou próximo por causa desse voz, sabe? Desculpa estar tão próximo, só por esse voz. Síndrome Luego tenemos, y todo esto, gente, ustedes tienen que manejar porque va a salir de una u otra forma, va a salir como cita o va a salir dentifica, ¿me entienden? Por eso estoy parando en donde estamos enfatizando, ¿sí? Ya estamos dando nuestros repasos. Serie megacariocita, que es nuestra plaqueta. Tenemos dos formas: trombocitopenia bajo, disminución, y pueden ser leve, moderada, severa y muy severa. Yo no les voy a pedir valores, pero sí les voy a pedir. La trombocitopenia puede ser de forma leve, moderada o severa, o solamente puede ser leve, moderada, o solamente puede haber un tipo de información de plaquetas. ¿Se entienden? Pues yo necesito que ustedes manejen que dentro de lo que son los valores bajos hay los estados leves, moderados, severos y muy severos. ¿En dónde nosotros utilizamos estos rangos? Utilizamos en enfermedades víricas que afectan directamente las plaquetas. Por ejemplo, en los casos de dengue, cuando tenemos nuestras epidemias de dengue, ya empezamos a usar estas clasificaciones. Paciente con trombocitopenia moderada. ¿Eso dónde queda? En el registro médico. Paciente con trombocitopenia muy severa. Entonces, ¿qué? Eso ya te dice que vos estás por menor a 20.000. Entonces, son conceptos técnicos del día a día que ustedes van a trabajar.
Pacientes con enfermedades autoinmunes como púrpura también presentan este tipo, donde ustedes en su registro, en el antecedente del paciente, van a entrar en su ficha y van a leer. Entonces necesitan acostumbrarse a eso. Trombocitosis, aumento, ¿verdad?, de nuestras plaquetas. Y tenemos 3 formas: leve, moderada y severa. ¿Está bien? Acá nos da unos ejemplos de trombocitosis, unos ejemplos de trombocitopenia. ¿Está bien? Entonces procuren, por si salga un cita, procuren por lo menos saber 3 tipos, ¿verdad? Trombocitosis hay en síndromes mioproliferativos, en infecciones o tumores, por ejemplo. Trombocitopenia va a haber en púrpura, trombocitopénica trombótica, trombocitopenia inmune, aplasia medular o leucemias agudas. ¿Está bien? Y el recuento de reticulocitos dice: fundamental para orientar el diagnóstico porque permite clasificar las anemias en regenerativas o arregenerativas. En un porcentaje se expresa entre los números. ¿Qué es lo que yo necesito que sepan? Esta parte sirve para clasificar las anemias en arregenerativas y regenerativas. ¿Está bien? Frotis. ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes sepan del frotis? Que el frotis permite el estudio de la morfología de los hematíes y las alteraciones de su color y tamaño, y confirmar los índices eritrocitarios como la microcitosis, la macrocitosis, aportadas por el BCM, y la anisocitosis reservadas por el ADE, que fue lo que dimos hace rato, ¿recuerdan? Entonces, esto necesito que sepan por qué es importante el frotis, y está basado en esta explicación. Doutor, esqueci o que são os frotis mesmo. El frotis es ese fregazo que le suelen llamar. Ese es el frotis, él es fregazo. Y estas son lo que nosotros estaba diciendo de la morfología. Esto es lo que produce la alteración del ADE, porque hay diferentes formas, diferentes deficiencias en la morfología del eritrocito. Y recuerden que nosotros teníamos una anemia que estaba relacionada con esferocitos, con presencia de esferocitos, sin presencia de esferocitos, con cuerpo de Heinz, sin ver. ¿Recuerdan? Dentro de nuestras deficiencias enzimáticas hablaban una de las crisis hemolíticas estos factores: cuerpo de Powell-Joble, cuerpos de Heinz. No, yo solamente les estoy mostrando que cuál es el ADE, por qué está ahí, y para que puedan recordar que en las enzimáticas había una que decía no esferocítica, con cuerpo de Powell-Joble estaría acá, para que puedan recordar eso. Acá es un resumen, hasta los parámetros, y tran, nuestro informe. ¿Cómo puede aparecer esto? Casos clínicos, como que resolvieron, puede aparecer así un hemograma, y en base a este hemograma hacer varias preguntas, ¿sí? Por ejemplo, describe cuál de los parámetros está alterado y por qué, ¿verdad? O cuál es su alteración. Entonces, si está alterada la hemoglobina, ustedes van a decir hemoglobina alterada, aumentada, disminuida. ¿Recuerdan cuando nosotros hicimos todas esas flechitas? Entonces, a eso yo les llamo describir. Entonces, ¿cuál de los parámetros están alterados? Entonces van a mirar y van a ver, ¿será la plaqueta? ¿Será los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito? ¿Será acá que yo tengo neutrofilia, neutropenia? Entonces van a empezar Vai exatamente assim, né? Com os valores. con los valores todos, sí. Para que yo le pueda pedir que ustedes identifiquen si está algo mal, para que me describan lo que está mal, va a venir así mismo como está. Yo le voy a cambiar nomás algunos valores que estén fuera o dentro del rango. ¿Se entiende? Entonces necesito que ustedes miren porque puede aparecer así. ¿Está bien? Sí. Y nuestros casos clínicos, como van a ser, si hay casos clínicos de hemograma, van a ser parecidísimos a esto. No les voy a pedir nada muy
muy difícil, ¿verdad? Donde ustedes van a tener valores de referencia, donde ustedes van a poder visualizar si hay una disminución o no, donde ustedes van a tener que responder a ciertas preguntas. ¿Cuáles son los valores que están alterados? ¿Cuál es el posible diagnóstico de este paciente, por ejemplo, ¿verdad? Porque ustedes ya van a manejar el BCM. Yo les voy a, si es que necesitan utilizar algoritmos, yo les voy a imprimir los algoritmos, voy a traer todo impreso para que ustedes puedan utilizar, si es que va a ser necesario. Si no, entonces va a ser algo sencillo, así donde ustedes van a colocar disminuye, aumenta como el ejercicio que hicimos. ¿Está bien? Entonces, acá los valores que tenemos. Y ahí nosotros tenemos todo, ¿verdad? El hemograma post consulta solicitado en urgencia. Entonces, puede ser que ya les haga así, ustedes tengan que escribir, o yo ya coloque la pregunta y acá hay los enunciados para que ustedes elijan cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, son las opciones de presentación de un caso clínico, ¿sí? ¿Qué yo necesito que sepan acá? ¿Cuáles son los mecanismos básicos para la formación de una anemia? Hay 3. Los básicos: pérdida de sangre. La pérdida de sangre puede ser por varios motivos. Eso hace otra vez una subclasificación, pero de forma general, pérdida de sangre. Disminución de la producción de los hematíes y exceso en la destrucción de los hematíes. Esos son los 3 mecanismos básicos de por qué tenemos anemia. ¿Qué? El primero es pérdida de sangre, el segundo disminución de la producción de hematíes y el tercero exceso en la destrucción de hematíes. Y recuerden que dentro de ese exceso de la destrucción de hematíes entraba nuestra deficiencia de algunas enzimas, ¿sí? Que fuimos dando en nuestras vías. No lembro. Está na tarefa. Esta tabla no les voy a pedir, porque valores no les voy a pedir, pero manifestaciones clínicas, por ejemplo, manifestaciones clínicas, ¿cómo es cuando nosotros tenemos una anemia? Aproximación diagnóstica: piel y mucosas, vamos a tener palidez, ictericia, hematoma, glositis. Panera, vamos a tener uñas y pelos, ¿verdad? Las uñas quebradizas, el pelo todo quebradizo, cráneo, cara, disnea, taquicardia, edema, neuropatía, ¿verdad? Lo básico, ¿cuáles son los signos y síntomas básicos? En una anamnesis que yo tengo que preguntar: historia familiar, antecedentes, tipo de dieta, ingesta de fármacos, estudio analítico inicial, hemograma, índices corpusculares, que eran nuestra BCM, reticulocitos, examen de Froting, que es nuestros eritrocitos. Profesor Paneras son todo lo que tengan así, tipo queratina, todo lo que son queratina. Recuerden que esto es algoritmos, ¿verdad? A esto nosotros le llamamos algoritmos. ¿Para qué nos funciona el algoritmo? Para decirnos nos ayuda cómo diagnosticar a un paciente, que yo debo seguir el proceso. Entonces, puede ser que si haya necesidad de usar algoritmos, yo ya les traiga todo impreso, porque no les voy a pedir valores de referencia que ustedes manejen y sepan, ¿está bien? Yo quiero conceptos, yo quiero que ustedes entiendan. Si yo les traigo esto, yo necesito que ustedes sepan utilizar para que les ayude, porque esto es para que les ayude a resolver casos clínicos, no es para que les aquilome más, ¿está bien? Entonces, ¿cómo ustedes les va a ayudar? Ustedes sabiendo utilizar, interpretar esto. Si yo uso esto, quiere decir que en este algoritmo yo voy a tener
ante toda anemia tengo que ver historia, exploración física, hemograma, complemento y morfología. ¿Dónde van a estar esos datos? Dentro de mi caso clínico, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer la clasificación? Ya me dice analizar BCM. Entonces, ¿qué yo voy a mirar dentro de mi caso clínico? El resultado de mi hemograma y voy a mirar su BCM. Y conforme el valor de su BCM, yo ya voy a saber si está menor a 81, micros. Entre 81 y menor a 100, normocítica. Entre BCM mayor a 100, macrocítica. Entonces, esto no es para que ustedes aprendan, pero sí para que ustedes puedan usar a su favor para poder interpretar estos algoritmos. Entonces, júntense, vean si les va a servir, porque el semestre pasado yo utilicé para ayudarle a los chicos, les dije inclusive que iba a salir para ayudarles. La respuesta está en el algoritmo y el caso clínico, porque acá está y estaba la respuesta ahí, pero no supieron utilizar. Entonces, en vez de ser más 5 puntos, fue menos 5 puntos. ¿Está bien? Entonces, yo quiero que ustedes me digan, ustedes saben, van a poder usar estos algoritmos para ayudarles a ustedes. Sí. Aí como que ele vai nos ajudar? Vai sair o caso clínico, aí sempre que tiver esse valor de referência de BCM, a gente já vai saber. Menor que 81, anemias microcíticas, né? Microcíticas, exactamente. Aí les vai ajudar a classificar. Ficar toda a vida olhando. Só olha esse grau de referência e já vai saber. Sí, Mas vai ter escrito que é microcítico ou isso eu tenho que saber de cor? porque vos vas a tener esto. Vai ter Por essa página. Vos, en tu caso clínico vos vas a tener, así como era en este, niña de 5 años presenta palidez en la mucosa, debilidad muscular, viene a consulta por falta de apetencia, ¿verdad? Entonces, los resultados del laboratorio, del hemograma dieron esto, yo le voy a dar un hemograma. Entonces, aquí la pregunta que yo les voy a hacer, según el algoritmo que ustedes utilicen, este hemograma, esta BCM se encuentra en qué? ¿Verdad? Ustedes van a mirar el algoritmo y van a ver, o É a según anemia normocítica do caso da moça. el caso de la moza, o microcítica, ¿verdad? Entonces, según todo, entonces para eso es para que ustedes puedan saber. Ay, porque a veces ustedes saben, era menor a tanto, pero no saben la palabra, ¿verdad? O si no saben la palabra, pero no saben el valor. Ay, microcítica, profe, ¿cómo era? ¿Cómo era? Y es cuando es menor. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Verdad? Entonces, aquí ustedes tienen valor y ya tienen también el nombre. Entonces, tienen que saber utilizar. Entonces, ahí es para sumar puntos. Pero cuando no saben interpretar, entonces no les ayuda. ¿Está bien? Es así, clasificación, más las macrocíticas se clasifican en megaloblásticas y no megaloblásticas. Las megaloblásticas son déficit de vitamina B12, que puede ser anemia perniciosa, mala absorción, déficit de ácido fólico. Eso es lo que necesito que sepan. Volta para o outro agora. Sí, las macrocíticas pueden ser dos. No megaloblásticas y megaloblásticas, ¿sí? Dentro de las megaloblásticas, las más comunes son las de deficiencia de vitamina B12, anemia perniciosa, mala absorción y déficit de ácido fólico. Esas son las más comunes. Entre las no megaloblásticas tenemos las anemias hemolíticas con reticulocitosis, ¿está bien? Que es a través de enfermedades hepáticas. Nutricional, alcoolismo y embarazo también, que hay reposición de ácido fólico. También, pero vamos a enfocarnos en eso que está aquí. Entre las microcíticas, ¿cuál es la más común? Alteraciones en el metabolismo del hierro. Esa es porque tenemos la anemia ferropénica. Y esas son entonces alteraciones en el metabolismo del hierro. Disminuição. Entre las normocíticas
Las más comunes son anemias de las enfermedades crónicas o anemias hemolíticas. ¿Está bien? Hemolíticos é quando ela vira água, né? Vira agua. Não, como é que é hemolítico? Hemolítica es cuando los hematíes se rompen. Sí. Se rompen. Entonces, aquí que tenemos algoritmo de anemia basada en que miren, es orientación al diagnóstico de anemia según volumen corpuscular medio. Acá me da anemia, me da la ferritina, ¿verdad? Como base, pero me está dando un valor de BCM. ¿Ven? El valor de BCM es menor a 82. Entonces, ese menor a 82 significa que es una microcítica, ¿sí? Anemia BCM menor a 82, microcítica. Este es el algoritmo para eso. Pero esto, por ejemplo, no les voy a sacar, pero es para que ustedes puedan ver cómo se utiliza. ¿Está bien? Y ustedes utilizaron para el caso clínico, ¿recuerdan que utilizaron? ¿Dónde está? Aquí. Ustedes utilizaron este algoritmo, ¿verdad? Para el caso clínico de hemograma. Sí. ¿Por qué utilizaron este algoritmo? Facilitar. Porque era macrocítica. Porque era macrocítica. Y conforme al caso clínico, ustedes fueron viendo que era el algoritmo utilizado de la macrocítica. ¿Está bien? Entonces, Já deu 10 páginas, professora, já. casos clínicos y todavía no llegamos. Casos clínicos, vieron que hay toda una historia, hay signos, hay síntomas, hay puntos para hacer relato de una mala alimentación. Acá tenemos los valores correspondientes, ¿verdad? ¿Y cuál es la pregunta que vamos a hacer siempre? ¿Cuáles son los datos relevantes? Entonces, ahí ustedes tienen que identificar qué es lo que está alterado. ¿Sí? Ahí ya un punto. ¿Qué analizamos según este cuadro? Entonces, más el caso clínico, estamos analizando, ¿verdad? Un posible caso de anemia, ¿verdad? ¿Basado en qué? Basado en hemoglobina, hematocrito, otra vez, porque la pregunta 1 es para ayudarnos a responder la pregunta 2. ¿Cuál algoritmo utilizamos? Y ahí, según el BCM, nosotros vamos a ir a utilizar entonces el algoritmo de anemia macrocítica, ¿sí? Entonces va a ser las mismas preguntas, gente. Ay, ¿a qué diagnóstico llegamos? Llegamos al diagnóstico de anemia macrocítica basada en qué? Miren, relata mala alimentación sin actividad física y consumo de bebida destilada, frecuentemente desde los 20 años de edad. El hemograma previo a la consulta. Entonces, aquí tenemos nosotros que en anemia macrocítica, historia alcohólica, sí. Anemia secundaria de enfermedades frecuentes, valorar reticulocitos, a través de eso que nos da, entonces vamos a tener un análisis de vitamina B12 o fólico y vamos a ir atendiendo para que nosotros podamos obtener nuestra causa. ¿Está bien? Y ahí termina hemograma. E a prova? E a prova também. Ahí termina la opción primera parte de la prueba. Sem trazer uma chavetinha. É solamente um turno na prova. ¿Eh? É solamente na tarde na prova. Na manhã No todo el día. No, la prueba, yo no les voy a mentir, gente. La prueba va a ser larga. Prepárense como para 4 o 6 hojas. 40 puntos más o menos de prueba. ¿Está bien? 2 horas y media por ahí de prueba.
¿Tienes más a pasar o posso parar la grabación? Sí, vamos a pasar más. Sí, estoy próximo de nuevo por causa de su voz para no forzarla. Estamos. Ah. Recuerden que nosotros tenemos 4 horas. A partir de la 1, yo vengo, ustedes ya van a estar todos posicionados, todos tranquilos, vamos a dar las directrices y ya va a empezar la prueba. ¿Tienen algunos minutos de tolerancia? ¿Cómo que? Para que lleguen tarde. No, só para avisar a los compañeros. Para avisar, sí. Pero por ejemplo, ustedes están de examen y son las 1:10, 1:15, empezamos. Si el compañero llega más tarde, no hay problema. Pero viste que sí, vamos a esperar todos 1:30 para empezar, a todos les sobra, les quita tiempo. Entonces, pueden llegar hasta inclusive 1:30 porque ustedes van a estar todavía adentro rindiendo, ¿verdad? Entonces no hay problema, solo que va a tener menos tiempo porque yo 4:30 ya cerramos la cosita, ¿bien? Vamos começar 12h30, professor. Geralmente as outras deixam para casa entrar até o primeiro entregar a prova. Sí, no tengo problema con eso. Solo que cuanto más tarde llega, menos tiempo tengo. Ahora estamos en bioenergética. Chicos, E o energético. Vamos colocar, gente. Se aplica a prova sozinha, E se tinha quiser que ir no chão banheiro? da sala, porque eu estou de enganação. Ela tem. Trazer um pinico. Não, eu tô falando sério. ahí de repente le decimos Consulta. a María, no sé. Generalmente el que sale ya sale, ¿verdad? Chao. Vem voltar atrás. Bueno, vamos que yo tengo mi reunión, gente. En bioenergética, ¿qué es importante saber? ¿Qué es metabolismo? Conjunto de reações químicas que acontecem dentro do corpo e a gente divide em anabolismo e catabolismo. Espectacular. Ya está ahí. ¿Qué es metabolismo? ¿Qué es catabolismo? ¿Y qué es anabolismo? Ya está. Muy bien. Gostei da resposta da menina. Não repete, Thiago, tá alto aí. ¿Qué es metabolismo? ¿Qué es catabolismo? Y anabolismo. Excelente, ella ya está ya para el examen. Muy bien. Acabou. No semestre passado, Bueno, ¿Terminó? No. Tu espera, tu acha que a professora desenhou tudo aquilo assim, uma? pobre ilustrado. Ó, o professor é um sinal. É um sinal. No acredito. É um sinal. Tira e coloca, professor. Coloca. Eu tomo leite de cola. Deu certo. Metabolismo. Metabolismo. Tanta emoção. Esse é largo. Sí. Tienen que saber sí o sí qué ocurre en la glicólisis. Vieron que estos conceptos están bien simples, bien fáciles. Puede aparecer. ¿Cómo puede aparecer? Puede aparecer como cita, puede aparecer como concepto, puede aparecer un cuadro, parea, los metabolismos con sus conceptos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es una forma de que ustedes puedan ganar puntos. ¿Qué es la glicólisis? Degradación anaeróbica de la glucosa hasta el piruvato, ¿sí? Vía glicolítica. Peraí, professora, porque o Davidson que tá falando, eu não tô entendendo nada. Eu já fiz dizendo 2 vezes, eu não tô entendendo nada. Peraí, Davidson. Bueno,
Entonces, ¿cómo puede aparecer esto? Puede aparecer como un cuadro de pareja. ¿Saben lo que es parear? Sí, liga. Liga, exactamente. Entonces puede aparecer acá todos los metabolismos y acá todos los conceptos y ustedes tienen que parear el nombre del metabolismo con el concepto correcto. ¿Se entiende? Entonces va a ser algo. Responden eso, entonces ya tienen punto ganado. Entonces puede aparecer como cita, puede aparecer como pareja. Acá otra vez catabolismo, anabolismo, metabolismo de carbohidratos. ¿En qué se basa el metabolismo de carbohidratos? En el proceso de digestión de los alimentos hasta el estado de monosacáridos, ¿sí? Entonces ese es nuestro concepto. Y empezamos con nuestros transportadores de glucosa. ¿Cuáles eran nuestros transportadores de glucosa que nosotros sacamos? SGLT1 y GLUT. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el concepto de la SGLT1? ¿Se acuerdan nuestro sketch con acá la Laura y Maria e Flávia, que entravam junto, é isso? ajá, sí, ¿qué era ese? Niveles de gradiente, diferentes niveles de gradiente de concentración. SGLT1 se llama así porque tiene S de sodio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Se considera la absorción intestinal de la glucosa, se habla de la existencia del sistema de cotransporte de sodio-glucosa, ¿en dónde? En la membrana apical de los enterocitos, denominado SGLT1. Este sistema introduce la glucosa en las células, aprovechando el gradiente creado por la bomba. Con este proceso se acumula glucosa en el citosol. Que necessita de dois. Necesita dos ¿qué? Sódio. Dos sodios para una glucosa. Entonces recuerden ese es nuestro sketch, ¿verdad? Que había un gradiente de concentración diferente que hacía que dos sodios ayudaran a entrar a una glucosa en el enterocito, ¿sí? Esa glucosa que de repente no fue fosforilada sale hacia la vena porta a través de un GLUT, ¿recuerdan? Entonces el GLUT también es un transportador de glucosa, hace que entre la glucosa en las células. ¿A través de qué? De la diferencia de gradientes de concentración, ¿sí? Entonces, para eso está SGLT1 y el GLUT, para ayudar a que entre la glucosa en las células y para que la glucosa pueda salir de la célula también. Entonces, ¿estamos? Sim. SGLT1, SGLT1 era SGLT a través de la ATPasa. ¿Cuántos tipos de GLUT tenemos? Tenemos GLUT 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Aí é Fazer a favor do gradiente. Ele é só um facilitador. um facilitador, já está. Pronto, aí eu sei. Não temos grupo de 6, professor? ¿Sí? No que a nosotros nos interese ahora. Tenemos a varios GLUT. Ah, existe, mas não vai. A nosotros ahora no nos interesa. Si quisiéramos agregar. Y empezamos con nuestra glucogenogénesis. ¿Qué significa glucogenogénesis? Formação de novos corpos. De uma fonte não Glucogenogénesis. Lean. Síntese Glucogenogénesis. de glucógeno, sinais, Da aqui não é da Não, é que é a parte da glucosa. Isso, Exactamente, se forma reserva de glucógeno a través de la glucosa. ¿Cuándo ocurre la glucogenogénesis? Quando Comemos. de outro, Bueno, cuando comemos y cuando comemos mucho, ¿qué tenemos?
Exceso de glucosa. Entonces estamos frente a un pico Glicémico. hiperglicemia. Entonces, tenemos hiperglicemia, glucogenogénesis. Estamos teniendo exceso de glucosa, entonces estamos formando reserva, estamos formando glucógeno. Dentro de esto teníamos varias enzimas, ¿sí? Una de ellas, la que me interesa en este proceso, todas son importantes, pero la que se encarga de hacer ese proceso de adaptación, de pega, ¿verdad?, entre una glucosa y otra, es la enzima ramificante. ¿Recuerdan? Ella era la encargada de agarrar una glucosa y juntar a otro, ¿dónde? De una cadena principal o de una ramificación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar que si la cadena de glucógeno es muy larga, la enzima ramificante corta una porción no menor de 6 unidades para unirla a otra cadena por medio de enlaces alfa 1,6. ¿Está bien? Esta parte, gente, es importante dentro de lo que es nuestra glucogenogénesis. Yo no les voy a pedir otras cosas, pero ya les estoy indicando lo que tienen que saber sí o sí. ¿Qué sucede con la enzima ramificante? ¿Qué proceso actúa ahí? ¿Está bien? Sí. Y ya saben para qué sirve, en qué proceso está en el proceso de la hiperglicemia. Luego tengo la glucogenólisis. ¿Qué era la glucogenólisis? Entonces, ¿en qué proceso ocurre la glucogenólisis? En la baja de glucosa del metabolismo. Yo tengo una hipoglucemia, entonces la quiebra de la reserva. Entonces ese glucógeno se tiene que transformar en glucosa libre. Por eso es glucogenólisis. Se empieza a romper el glucógeno para tener. Usa isso para lembrarlos. Todo lo que es lisis. Lises sem dinheiro, pouco, usa isso para lembrar eles. Lisis es el dinero. Lisos, uma pessoa sem dinheiro. Todo Usa essa lo analogía. todo lo que es liso significa sin dinero, entonces nosotros tenemos que empezar a quebrar, ¿sí? Glucogenólisis, ¿está bien? ¿Para qué se utiliza? El hígado utiliza la glucogenólisis para mantener la glicemia y el músculo lo utiliza para proveer combustible para la contracción muscular. Entonces, glucogenólisis, yo necesito que sepa para qué es y qué ocurre. ¿Está bien? Entonces, el glucógeno que está de reserva empieza a romperse para poder liberar glucosa libre. ¿Y dónde ocurre eso? En el hígado. ¿Para qué? Para mantener ese nivel de glicemia normal. No les voy a pedir, estas enzimas no les voy a pedir, pero ya vieron el concepto que necesito que sepan, ¿verdad? Sí. Acá sí, gente. Glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Ruta metabólica donde realiza la oxidación de la glucosa para obtener energía para la célula. Es la principal vía inicial de catabolismo de la glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de glucólisis que tenemos? Anaeróbica y aeróbica. En la anaeróbica, ¿qué nosotros obtenemos? Espectacular. Anaeróbica. Anaeróbica do piruvato do lactato. A lactato, exacto. Entonces, eso es lo que puede salir. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se obtiene en el tipo aeróbico y en el tipo anaeróbico? ¿Sí? Anaeróbico es. No, anaeróbico piruvato a lactato. Aeróbico es de glucosa piruvato y el piruvato se oxida a dióxido. Seria certo a gente falar que na anaeróbica é que faz a ação do lactato também? Sí, podemos aceptar.
Pode dizer isso. Pode então, né? dizer. Que a anaeróbica faz ação com o colocada, que é provado por Sai Entonces, ¿cuántas reacciones tiene la glucólisis? 5. Não. Não 10. 10 reacciones. 10 reacciones tiene la glucólisis. La glucólisis tiene 10 reacciones. ¿Cuántas reacciones enzimáticas tiene la glucólisis? 10 reacciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos de regulación de la glucólisis? 3. Sí, la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10. Necesito que sepan las enzimas y las coenzimas que se utilizan en esas 3 reacciones. ¿Está bien? Solo le voy a pedir 1, 3 y 10, porque son los lugares donde se hace la regulación de la glucólisis. De 10 le estoy pidiendo 3. 3 reacciones con sus Só sabe enzimas. hexocinasa, piranana e fósforo, não sei o quê. Não é fósforo. Não é fósforo, é fosfofructose. Fosfofructosacinasa. 1 es hexocinasa, 3 fosfofructosinasa. Miren que acá tenemos ATP, la reacción 1, ¿ven? Sí. La reacción 3, Também. ahí utilizan nuestros dos ATP. Entonces, esto es lo que yo necesito que sepan. ¿Ves? Sí. La reacción 1 es glucosa a glucosa 6, fosfato, ¿a través de qué enzima? Hexocinasa, y utilizamos ¿qué? Un ATP. La reacción es 3. Fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? ¿A través de qué enzima? Fosfofructosinasa, y utilizamos ¿qué? Gasto de uma ATP. Entonces tenemos enzima y tenemos ahí coenzima, el ATP, ¿está bien? Esa es nuestra reacción 3. Luego viene la reacción 10. Es la conversión de fosfoenolpiruvato a piruvato. ¿A través de qué enzima? Piruvatosinasa. Aquí entra ADP y sale ATP. Esas 3 reacciones necesito que sepan: enzima, coenzima, y que le da el producto sustrato. Damos ciclo de Cori. ¿Cómo puede salir la glucólisis? La glucólisis yo puedo sacar las reacciones y le puedo decir completa. ¿Sí? Le estoy pidiendo 3. Estoy pidiendo la 1, la 3 y la 10. Puedo sacar las reacciones, ustedes van a completar, ¿verdad? Puedo colocar todo el ciclo de la glucólisis con las 10 reacciones. Ustedes también pueden completar las enzimas que les estoy pidiendo, completar las Só o ATP. nomezinho, né, professora? Vai sacar nessa imagem. Não, é que eu tô falando assim, só pra gente pôr o nome, não é pra desenhar a cabeça. No, no es para diseñar. Nunca No es para diseñar el cadena. Por eso le estoy diciendo, ¿cómo puede salir? Puede salir que yo ya les coloque así, reacción 1 de la glucólisis. Puede ser que le coloque esta parte, ¿ven? Glucosa, 6-fosfato. Completa con las enzimas y coenzimas. Entonces te van a ver hexocinasa, ATP. Puede ser que yo le coloque así, reacción 1, ¿verdad? Aquí, entonces ¿qué tengo? Ya darle la pista de que es la reacción 1. Entonces, ¿qué tenemos en la reacción 1? Van a poner glucosa, y van a comentar los. ¿Cuántos puntos va a valer? 2 puntos. 2 puntos. Entonces, esa es la forma en que puede aparecer. ¿Cuál es otra forma en que puede aparecer? Le puedo colocar las 10 reacciones con los nombres de aquí de los sustratos, de los productos, y les pido completar los 3, la reacción 1, la 3 y la 10, con las enzimas y con las coenzimas, que entra, que sale.
¿Se entiende? Esas son las dos formas que pueden salir. Sí, seguro. Como también le puedo sacar en un enunciado. Según en el proceso de la glucólisis, en las reacciones de regulación tenemos en el siguiente orden de forma respectiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir respectivamente? De forma ordenada. Entonces le puedo hacer la jugarreta de invertir todo, de colocar en orden, Así tiene como usted pone más trámites para nosotros. Mejor dibujo y ahí. Prefiere dibujo, ¿verdad? Sí. Pero les estoy diciendo las formas para que ustedes estén ya preparados de cómo No hay hacer. necesidad. Me encantó esa, no hay necesidad. Ciclo de Cori. Ciclo de Cori es bom, fácil y gostoso de fazer, ¿verdad? Entonces es famoso. ¿Eh? Eso es todo. Entonces, ciclo de Cori, ¿cómo va a salir? Va a salir en explica, describe. Entonces van a tener que escribir porque el ciclo de Cori es fácil de recordar, es sencillo de hacer y yo nunca les pedí ninguna enzima específica. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el ciclo de Cori? Sí, pero tienen que tener todas las... Me pueden dibujar y explicar, o me pueden solo explicar, ¿verdad? Lo que no voy a aceptar es solo dibujo sin explicación, porque va a decir, explica, describe, le estoy pidiendo. Estoy pidiendo dibujar. El dibujo va a ser solo una ayuda para que ustedes puedan entender. Entonces voy a aceptar dibujo y puede ser una pequeña explicación que yo ya voy a entender el concepto. ¿Está bien? Pero si es solo dibujo, sin ninguna explicación, eso no es explica, eso no es describe. ¿Qué? ¿Se entiende? Então, você pode explicar aí rapidinho, por favor? Bueno, el ciclo de Cori, que es lo que nosotros hacemos, es la obtención de la glucosa para el músculo para que él pueda producir sus contracciones. Entonces, ¿cómo sucede eso? La glucosa sale del hígado, pasa al torrente sanguíneo, el músculo absorbe la glucosa del torrente sanguíneo, en el músculo esa glucosa se convierte a piruvato, de piruvato a lactato, el lactato vuelve a salir al torrente sanguíneo, es absorbido por el hígado, en el hígado ese lactato vuelve a convertirse a piruvato, de piruvato vuelve a convertirse en glucosa para volver a salir. ¿Está bien? Entonces es un ciclo de obtención. Recuerden que hicimos también eso ahí en el cuaderno, un esquema acá más sencillito. Cualquiera de los dos es válido, pero yo necesito que escriban con sus palabras. Pueden dibujar, pero solo dibujo no es aceptable. Entonces dibujen y una pequeña explicación espectacular. Ahora solo dibujo lo que no es aceptable. Si no quieren dibujar, quieren escribir, no hay problema también. Entonces, ciclo de Cori va a ser explica y describe. De esa no se van a salvar. ¿Está bien? Descarboxilación oxidativa. ¿Cuál es la importancia de la descarboxilación oxidativa? Es la conversión del piruvato a acetilcoenzima A. ¿Para qué necesitamos que se convierta a acetilcoenzima A? Para que pueda entrar a la mitocondria y la mitocondria entrar dentro del ciclo de Krebs. Entonces, la descarboxilación oxidativa es cuando el piruvato producido en la glucólisis es oxidado a acetilcoenzima A. ¿Cuál es uno de sus particularidades? Que la descarboxilación oxidativa tiene un complejo enzimático llamado complejo piruvato deshidrogenasa. Ese complejo piruvato deshidrogenasa está compuesto por 3 enzimas, E1, E2, E3. Ni les voy a pedir esos nombres, porque son diferentes, pero tienen que decirme que el complejo piruvato deshidrogenasa está compuesto por 3 enzimas, E1, E2, E3, y por 5 coenzimas, ¿verdad? La PTT, que es la biotina, la coenzima A, que es la que entra en vez del carbono. Entonces sí o sí tiene que estar ahí la coenzima A porque es la que va a entrar. Sale el carbono y entra coenzima A. ¿Qué también tenemos? Tenemos también ácido lipoico, FAB,
nada. Eso es lo que yo necesito que sepan en la descarboxilación oxidativa. ¿Cómo va a salir eso? ¿Va a salir en un enunciado o va a salir en un completa o en un falso verdadero? Esto que estamos hablando de descarboxilación va a salir de esa forma. Tenemos que saber el nombre de las enzimas de coenzimas. No, las coenzimas sí. ¿Está bien? Solo las coenzimas. Las coenzimas son fáciles de recordar. FAD, NAD, coenzima A, pirofosfato tiamina, ácido lipoico. Ahora, las enzimas 1, 2 y 3 son nombres más difíciles para que puedan recordar, con todos los otros que ya tienen que recordar. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Muy bien. Ruta de las petosas fosfato no, pero este sí. Gluconeogénesis. ¿Cuál era la particularidad de gluconeogénesis? Que quando tem jejum prolongado. Muy bien. Se activa en el momento que hay un ayuno prolongado, ¿sí? Estamos hablando de 12, 14, 16, 24 horas. Ahí se activa nuestra gluconeogénesis. Y es a través de sustratos no glucosídicos, que no tienen nada que ver con glucosa. Entonces va a ser tejido adiposo, tejido muscular, va a ser hígado no, va a ser alanina, aminoácidos que tengan relación a eso, ¿sí? Y también que tiene 4 enzimas muy importantes. Entonces tienen que saber esas 4 enzimas y dónde actúan esas 4 enzimas. ¿Recuerdan? Actúan en la reacción 10, en la reacción 3 y en la reacción 1 de la glucólisis. En la reacción 10, donde yo tenía mi piruvato, para que mi piruvato se convierta a fosfoenolpiruvato, este piruvato necesitaba 2 enzimas. La piruvato quinasa, que va a llevar al oxalacetato, a activar el oxalacetato, que va a activar al malato. El malato va a sacar al oxalacetato de la mitocondria al citosol. En el citosol, ese oxalacetato, a través de la fosfoenolpiruvato carboxicinasa, se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Ahí ya usamos 2 enzimas de la gluconeogénesis. Luego se iba normalmente y parábamos ¿dónde? En la reacción 3, donde hay fructosa 1,6-bifosfato a convertirse a fructosa 6-fosfato. ¿A través de qué enzima? La fructosa 1,6-bifosfatasa. Era de la gluconeogénesis. Luego pasamos a glucosa 6-fosfato para tener glucosa libre. Y ahí utilizamos nuestra cuarta y última enzima, la glucosa 6-fosfatasa. ¿Recuerdan entonces? Por eso tienen que saber el punto de regulación de la glucólisis, porque en esos mismos puntos actúan nuestras enzimas de la gluconeogénesis. Gluconeogénesis son nuevas fuentes de glicemia que no son glucosídicas. ¿Está bien? ¿Sí? Un momentito. Un ratito más, ya vamos a terminar aquí. Luego ya viene nuestra determinación de glucosa, ya viene lo que es nuestra diabetes, ¿sí? Que son los conceptos principales. Ahora vamos a hablar. Muy bien. Aquí tenemos la diabetes mellitus en un grupo. ¿Qué es la diabetes mellitus? Un grupo de trastornos metabólicos del metabolismo de los carbohidratos en los que la glucosa se utiliza como fuente de energía y se produce un exceso debido a una gluconeogénesis. ¿Está bien? Entonces ese es un concepto de qué es la diabetes. La diabetes se clasifica en tipo 1, tipo 2, mellitus gestacional y otros tipos específicos de otras
causas. ¿Está bien? Entonces, concepto. ¿Cuáles son las formas clínicas de presentación? Formas clínicas significan tipos, no es signos y síntomas, significan tipos. ¿Cuáles son las formas clínicas o la clasificación? Tipo 1, ¿qué es la tipo 1? Es autoinmune, destrucción autoinmune de las células beta. ¿Qué es la tipo 2? Debido a una pérdida progresiva no autoinmune de la secreción adecuada de insulina de las células beta. Entonces tenemos aquí una fase crónica. Diabetes gestacional, diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no era una diabetes claramente evidente antes de la gestación. Conceptos son gente, Y diabetes de causas secundarias, que pueden ser las monogénicas. ¿Cuáles eran las monogénicas? Las que tenían defectos genéticos, defectos puntuales genéticos. MODY 1, MODY 2, MODY 3, MODY 4. Enfermedad del páncreas exógeno, diabetes inducida por fármacos, sustancias químicas y después de un trasplante de órganos. Esos son los tipos de diabetes. ¿Está bien? Entonces ahí están los conceptos y están. Entonces, ¿cómo puede salir? Puede salir como PAREA, ¿verdad? Tipo 1, tipo 2 con sus conceptos. Puede salir como un enunciado, ¿verdad? La diabetes gestacional se conceptualiza de opción A, B, C y D. ¿Está bien? O puede salir como un PAREA o puede salir como un falso verdadero, ¿sí? Porque son conceptos básicos. ¿Qué es importante saber de esta MODY tipo 2 y tipo 3? ¿Por qué? Porque son las más comunes. La tipo 2 son de 10 a 65%, la tipo 3 de 20 a 75%. ¿Cuál es el tratamiento de estas dos? La tipo 2 es con dieta y ejercicio, es como si fuera una MODY 2, es como si fuera que es una diabetes tipo 2, ¿verdad? La MODY 3 es como si fuera una diabetes tipo 1. Por eso son las dos más frecuentes, por eso cuesta diagnosticar y diferenciarles en las MODY, porque Então, na MODY 3, usa insulina. Exactamente. MODY 2 y MODY 3. Entonces eso es lo que necesito, que la MODY 2 entre 10 y 65%, la MODY 3 20 y 75%, y cuáles su tratamiento son muy parecidos a la 2, a la tipo 2 y a la tipo 1. Acá tenemos diferencia entre tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 está caracterizado porque se presenta en pacientes de forma más jóvenes, y el tipo 2 porque presenta en pacientes a partir de 40 años, más factores de riesgo que presentarse. Signos y síntomas, las 4 P que ustedes deben saber. Esas 4 P pueden salir como cita, ¿verdad? Cita en los signos y síntomas de la diabetes. ¿Está bien? O estas son las 4 P de la diabetes, falso o verdadero. ¿Está bien? Hiperinsulinemia. ¿Qué significa la palabra hiperinsulinemia? Exceso de insulina. Si tenemos exceso de insulina, podemos estar frente a un proceso de prediabetes, ¿verdad? O resistencia a la insulina, que va a presentar esta característica de acatosis nírica. La acatosis nírica es común en la prediabetes, está asociada en algunos casos con hiperinsulinemia, es una característica de engrosamiento, endurecimiento de la piel con un aspecto aterciopelado, aparece en axilas, ¿verdad? Rodillas, entre cuartos, y la prueba diagnóstica es de agua oxigenada. La prueba diagnóstica es de agua oxigenada. Não sei. La prueba utilizada es de agua oxigenada. Acá, prueba diagnóstica y prueba utilizada son totalmente diferentes. Estas son las pegachinas. Las pruebas diagnósticas son las que es irrefutable. ¿Está bien? Son estudios refutables. Entonces aquí, si es una hiperinsulinemia, ¿cuál va a ser nuestra prueba diagnóstica? Dosaje de insulina. ¿Sí? Entonces, esta es una prueba
que no es diagnóstica, es una prueba, un test cualquiera, con alta sensibilidad, sin especificidad, que puede traer muchos factores totalmente aleatorios que puedan dar resultados, o positivos o falsos negativos. ¿Se entiende? Entonces, estas son las tipos. Prueba diagnóstica no es un test, pero no es prueba diagnóstica. ¿Qué era importante saber en la orina? Glucosuria. Pacientes que tengan presencia de glucosuria. ¿Qué era glucosuria? Azúcar en la orina, exactamente. ¿Es normal tener la presencia de glucosa en orinas? No. Muy bien. Y luego venimos a nuestros tipos de test, ¿sí? Tenemos el tipo de glucosa al azar. Yo necesito que ustedes sepan para qué es la glucosa al azar. Si yo estoy pidiendo glucosa al azar, quiere decir que yo estoy pidiendo sin ayuno. ¿Está bien? Sin preparación, sin nada. Pero para eso yo tengo que saber, porque los valores van a depender de la ingestión o la falta de ingestión de algún carbohidrato. Entonces yo tengo que saber que glucosa al azar es sin preparación a cualquier hora, pero está determinado, van a variar según la ingestión o la ausencia de ingestión de carbohidratos. Entonces yo tengo que saber si mi paciente comió o no comió algo para saber en qué valores va a estar relacionado el valor que salga de esa glucosa. ¿Está bien? Luego tenemos glucosa en ayunas, que es el Sheshun que ustedes dicen. Entonces necesita mínimo 8 horas de ayuno, máximo 12 horas. ¿Está bien? Algunas literaturas actualizadas ya dan hasta 10 horas nomás luego, las que están más relacionadas. Pero un máximo aproximado de 12 horas. ¿Está bien? Glucosa postprandial, ¿qué era que significaba? 2 horas después del almuerzo, después de comer algo, después de hacer la ingesta de un carbohidrato. La postprandial teníamos que tener 2 pruebas, una prueba en ayunas o basal y la otra prueba post ingesta del carbohidrato. Dentro de la postprandial nosotros teníamos la prueba oral de tolerancia a la glucosa, ¿sí? ¿Cuál era esto? Era poder tener la glicemia basal de mi paciente, darle glutol de 75 gramos, que tome todo en 2 minutos, máximo 2 minutos que tiene que tomar, y luego mi paciente tiene que ir a su casa, hacer sus cosas, ir al banco, volver, Muy bien. Después de ingerir el glutol, mi paciente tiene que estar sentado en reposo, si es posible, acostado, esperando las 2 horas para que se le vuelva a tomar la muestra. Entonces, esos son los tipos de pegatina, ¿ven? Entonces, ustedes ya tienen el concepto. Glucosa oral, tolerancia oral a la glucosa. Entonces, como la postprandial es una toma de muestra en ayunas, ingesta de glutol, se espera 2 horas en reposo y ahí se toma una segunda muestra para hacer el dosaje. ¿Está bien? Excelente, chicos. Tenemos la insulina sérica, que es también para detectar tumores productores de insulina con valores elevados de insulina e hipoglicemia grave. Entonces, nosotros estábamos hablando de hiperinsulinemia en el caso de la prediabetes, en el caso de una acantosis nígrica, ¿recuerdan? Y también podemos tener hiperinsulinemia, pero con una glicemia baja. Y si tenemos hiperinsulinemia, o sea, valores de insulina muy alta, con una glicemia baja, estamos frente a tumores pancreáticos. Bien. Luego tenemos anti-GAP 65. Anti-GAP 65 era el gol estándar
para el diagnóstico de qué tipo de diabetes. Tipo 1. Excelente. Prueba de péptido C. ¿Para qué utilizamos la prueba de péptido C? Para diferenciar entre la tipo 1 y la tipo 2. Ese es nuestro concepto específico para eso. Y luego teníamos nuestros algoritmos y tenemos nuestros criterios diagnósticos según A. ¿Cuál es el criterio diagnóstico? A1C, ¿qué significa? Hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada o A1C mayor o igual a 6,5%, entonces da dentro del criterio del ADA que puede ser diagnóstico para una diabetes. ¿Qué tipo de examen tiene que ser la hemoglobina glicosilada? Tiene que ser un método certificado y estandarizado. Aquí en Real Este todavía se utiliza en algunos laboratorios el manual, y el manual no es certificado y no es estandarizado. Entonces no va a tener un valor confiable. Tiene que ser un valor certificado, un método certificado y estandarizado. Estandarizado. ¿Cuál era otro criterio? Glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126. Otro criterio, glucosa plasmática de 2 horas mayor o igual a 200. ¿Sí? Y en un individuo con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis de hiperglicémica o una glicemia plasmática aleatoria o al azar mayor o igual a 200 miligramos. Estos son los criterios de diagnóstico del ADA. Criterios diagnósticos del ADA. Criterios diagnósticos del ADA. ¿Está bien, Paco? A ver, pruebas diagnósticas tienen que leer, cribado, tienen que leer, tienen que saber, como patología, polidipsia, poliuria, pacientes asintomáticos, uso de la hemoglobina glicada para el diagnóstico de las enfermedades. Recuerden que nuestra hemoglobina glicada es nuestro gol estándar para diagnosticar diabetes y para hacer el seguimiento de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque con la hemoglobina glicosilada no se necesita ayuno, no se necesita preparación. Puede ser hecha en cualquier momento del día. En cualquier momento del día. Es más estable que cualquier otro estudio porque se basa en la hemoglobina que está dentro del eritrocito. Y ese eritrocito tiene un tiempo de vida de entre 90 a 120 días. Entonces por eso es muy estable nuestra hemoglobina glicosilada. Por eso se usa para poder hacer el seguimiento del tratamiento del paciente. ¿Está bien? Entonces por eso la hemoglobina glicosilada o A1C es nuestro gol estándar para diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes. ¿Está bien? Pero como no todo es perfecto, también puede tener algunas interferencias. Aquí están las interferencias, ¿verdad? Hemoglobinopatías por sobre todas las cosas, y también que la hemoglobina A1C está realizada, utilizada de forma gol estándar en adultos, ¿sí? En niños, adolescentes, no tiene un valor diagnóstico referencial, porque le llaman hemoglobina A, porque viene A de la hemoglobina A del adulto. ¿Está bien? Entonces sirve para a partir de 18 años, no es estable ni utilizable para niños ni adolescentes. ¿Está bien? Sí hay otros criterios que los médicos utilizan, no estoy sabiendo, puede ser,
¿verdad? Pero eso ya lo va a hacer el especialista. ¿Quién es nuestro especialista? El endocrinólogo, que deben tener ellos sus valores de referencia, de transformación, de conversión. ¿Está bien? Essas, então, interferências analíticas é só nesse teste de hemoglobina glicada? Hemoglobina glicada porque usa al eritrocito. Entonces, recuerden que nosotros teníamos pacientes con unas deficiencias enzimáticas que producían crisis hemolíticas. Sí. Entonces, en esos pacientes una hemoglobina glicada no va a ser confiable porque puede estar durante la extracción en una crisis hemolítica, entonces va a salir cualquier tipo de resultado, no va a ser un valor real del paciente. Entonces, si tiene cualquier alteración del eritrocito, no es factible. Si tiene una anemia marcada, no es confiable nuestra hemoglobina. ¿Está bien? Siempre que hablamos de crisis analítica, crisis hemolítica, siempre que hablamos de eso, de acuerdo con eritrocitos. De acuerdo con los eritrocitos, exactamente. El diagnóstico requiere 2 resultados anormales en pruebas de detección medidas al mismo tiempo o en 2 puntos temporales diferentes. Esto, chicos, nosotros vamos a usar todos en casos clínicos, por eso tienen que saber los criterios del ADA, por eso tienen que saber dónde utilizar el valor de la glucosa en ayunas, el valor de la glucosa al azar, el valor de la glucosa postprandial, que son partes del criterio del ADA. ¿Está bien? Para diagnosticar 2 puntos temporales diferentes, tenemos el mismo estudio que están alterados, pero en momentos diferentes. Uno a las 3 de la tarde de hoy y el otro a las 3 de la tarde de mañana. Ambos salen alterados, dice. Se recomienda que la segunda prueba, que puede ser una repetición de la prueba inicial. En estos casos, como es 24 horas después, se recomienda hacer otra vez una repetición o hacer lo siguiente: 2 pruebas diferentes para que nosotros podamos tener con 2 pruebas diferentes del mismo tiempo la confirmación del diagnóstico. En este caso, tenemos una glucosa en ayunas alterado, tenemos una hemoglobina glicosilada alterada. Entonces eso me da confirmación del diagnóstico. 2 estudios confirmatorios alterados ya me dan la confirmación. Esto tiene que ir acompañado de ¿qué? Historia clínica. Historia clínica. Si yo tengo esto, pero en la historia clínica no me dice nada, algo está mal. Está mal con el laboratorio, está mal con la muestra, porque mi paciente tiene que tener o antecedentes, o factores, o signos y síntomas. Entonces, siempre la historia clínica tiene que acompañar a nuestro laboratorio. Esto también. Y luego viene, todo esto tienen que leer. Factores de riesgo asociados a la diabetes gestacional. ¿Qué es importante en la diabetes gestacional? Que es un tratamiento totalmente diferente. Las gestantes tienen un comportamiento diferente, un diagnóstico diferente y un tratamiento diferente para ellas. Se habrán dado cuenta que tenemos factores que les dan puntos positivos o negativos. Si es que ya miraron, se dan cuenta que es más rápido el diagnóstico con mínimos desfasajes, ya tenemos mayor atención, mayor diagnóstico, mayor ojo estamos en nuestras gestantes. Entonces, hay un énfasis en nuestras gestantes con sus factores de riesgos y con los estudios que tienen. ¿Qué yo debo saber? Debo saber en qué momento realizar el estudio de mis gestantes. ¿En qué momento yo debo realizar? Entre el segundo o el tercer trimestre, ¿verdad? ¿Cuál es la recomendación gold estándar? Hacer en el segundo trimestre entre las semanas 24 y 28.
Puede ser semana 23 a 28, semana 24 a 28. En ese tiempo se realiza ¿qué estudio? Prueba oral de tolerancia a la glucosa. Ese es el estudio que se realiza en mi paciente junto con, pueden ver ustedes aquí, glicemia en ayuno, ¿verdad? Que me pide para que yo pueda tener una valoración, más los factores